Muchas gracias, doctor Lozano. Vamos a abrir las actividades académicas de este coloquio con una primera conferencia magistral que imparte el doctor Fabio Machoche, quien nos visita de la Universidad de Roma Tor Vergata. Fabio Machoche cuenta con el grado de maestro y doctor en Derecho, ambos por la Universidad de Roma La Sapienza. Es investigador titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma Tor Vergata. Es miembro del claustro de profesores del programa de doctorado en Historia y Teoría del Derecho de la Universidad de Roma Tor Vergata. Desde el año 2008 es miembro del Centro de Estudios de Metodología Jurídica. Actualmente es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad LUMSA, tanto en su campus de Roma como en el de Palermo. Adicionalmente imparte cátedra como profesor invitado en diversas universidades italianas, así como en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal, en Canadá. Los temas sobre los que enfoca sus afanes de investigación son la inmigración y los procesos de integración social, la relación entre el derecho y la religión, así como el vínculo entre las éticas discursivas y el fenómeno jurídico. Bienvenido, profesor Machoche. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y al doctor Hugo Saúl Ramírez por su invitación y a usted por su presencia aquí. Y tengo que disculparme por mi español, porque no es mi lengua y por esta razón yo tengo que leer mi texto. No es una cosa normal para mí. Normalmente prefiero de hablar directamente, pero no soy seguro con la lengua española. Y por esa razón, disculpa, pero tengo que leer. El problema efectivamente es esto que fue ilustrado en la introducción. Una sociedad pluralista, una sociedad que mira un espacio público incluyente y respetuoso. Puede ser una sociedad en la que el derecho asume como su propio principio el principio de neutralidad. El principio de neutralidad es necesario, es indispensable, es el mejor principio para obtener una sociedad, un espacio público incluyente. Yo creo que no. Yo creo que el principio de neutralidad sea interno a una tradición liberal, pero esta tradición es una tradición peligrosa porque no reconoce el valor público de los valores y en particular de los valores religiosos. Pero la cuestión de la laicidad en particular, yo creo que esta cuestión se puede dividir en un nivel político y un nivel jurídico o cultural. Yo no hablaré del nivel político. Primeramente, porque no puedo hablar de todo. Y segundo, porque el nivel político en Europa, mi perspectiva es naturalmente la perspectiva europea, el nivel político en Europa no es un problema. En un nivel político, por ejemplo, la cuestión de la laicidad es la cuestión de la relación entre el poder del Estado y el de la Iglesia y de los límites de sus soberanías. Es por lo tanto un problema de definición de este poder y de los límites de este poder y de la subordinación del poder político del Estado al poder político de la Iglesia o viceversa. Para encontrar una solución a este problema, los regímenes democráticos de Occidente, especialmente en Europa, han seguido diferentes modelos, pero lo que yo creo sea el mejor, el modelo
español, el modelo italiano, el modelo francés en una cierta manera, es el modelo del reconocimiento mutuo entre la Iglesia y el Estado a través de acuerdos y pactos que limitan el poder del uno y del otro y dicen qué puede hacer el Estado y qué puede hacer la Iglesia. Y a través de estos acuerdos, el Estado y la Iglesia se han reconocido soberanos, cada uno en su ámbito, y han reconocido que el individuo puede al mismo tiempo referirse a ambos, ser un ciudadano y un fiel, en diferentes áreas de su vida. Ese sistema puede ser entendido como la traducción jurídica y política de un principio filosófico y antropológico. Este principio es el principio de excedencia del yo respecto a su identidad supraindividual, que nunca lo pueden incluir totalmente. Por ejemplo, yo soy un italiano y esta es una identidad supraindividual. Yo soy Fabio, esta es mi identidad individual. Pero yo soy también un italiano, esta es una identidad supraindividual. Pero yo soy un católico. Y yo soy también un ciudadano de Roma. Y yo soy también un supporter del equipo de la Roma. Son todas identidades supraindividuales, pero ninguna de estas dice todo de mi vida. El Estado no puede negar, en suma, la presencia de otros ordenamientos y de otras soberanías. ¿Y por qué? Porque si niega a las personas la oportunidad de integrarse en una serie de comunidades alternas, la comunidad de los católicos, la comunidad de los supporters de la Roma, etc., se afirma, por el contrario, la absorción del yo en la única comunidad política. Esto es un principio totalitario. El totalitarismo es esto. Tú eres solamente un ciudadano. No tienes que referirte a otras comunidades. Tú eres solamente, exclusivamente un ciudadano. En resumen, y desde el punto de vista político, el Estado laico reconoce que el yo no se limita a la pertenencia a la comunidad política, sino que admite que puede integrarse en una variedad de identidades y reconoce, por tanto, que cada una de esa identidad es soberana en su propio ámbito. Un Estado laico, pero, no se limita a ese reconocimiento de forma negativa. No solo no disciplina y no controla las áreas en las que no es competente, sino que también se esfuerza porque sea efectiva esta posibilidad de participar a otra comunidad. Es el derecho, la libertad de religión no es solamente un derecho negativo, es un derecho positivo. Tienes que ser efectiva esta posibilidad de referirse a una comunidad religiosa. Hoy, pero, no se puede reducir la cuestión de la laicidad a esto, a una cuestión política, sino que debe ser comprendida como un problema teórico y cultural. No se puede reducir al problema de definir la relación entre dos sistemas y dos poderes distintos, y no se puede resolver en la definición de sus respectivos ámbitos de soberanía. El conflicto sobre la laicidad hoy se ha reavivado por razones diferentes, y especialmente, yo creo, por la incapacidad de la cultura jurídica de responder con el principio de neutralidad a las exigencias que han surgido como consecuencia, por un lado, del carácter cada vez más multicultural de las sociedades occidentales y, por el otro, del desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Por esta razón, el tema de la laicidad adquiere nuevas características en comparación con el pasado. Consideremos, por ejemplo, lo que pasó en Europa en los últimos años. En Inglaterra, en Oxford, han reemplazado a la Navidad con un festival de la luz de invierno, porque la Navidad no es neutral, es una fiesta cristiana.
Y el principio de la neutralidad dice, no podemos hacer algo de particular que se refiere solamente a una perspectiva religiosa, porque tenemos que respetar los otros. Y después tenemos que modificar nuestra tradición. La Navidad no puede ser una fiesta pública. Sí, en tu casa tú puedes continuar a pensar la Navidad, pero en la universidad, en el espacio público, tenemos que nominar esta fiesta porque no hay clases en la universidad. ¿Por qué? Porque es la fiesta de la luz de invierno. En Italia, en alguna escuela, por ejemplo, se decidió no hacer el pesebre tradicional. Fue una tradición, no tenía un valor directamente religioso. Fue una tradición, los niños hacían el pesebre. Pero no se puede hacer para respetar la neutralidad de la escuela. En Francia, esto es conocido, el Parlamento decidió que en lugares públicos se prohíben los símbolos religiosos ostensibles, demasiado grandes, como el velo, como la kipá, los crucifijos demasiado grandes. O piénsese en el debate sobre el matrimonio gay. Los argumentos en defensa de la familia heterosexual a menudo se juzgan ideológicos. No se puede discutir, no se puede decir que la heterosexualidad es una característica natural de la pareja. No lo puede decir. ¿Por qué? Porque este argumento es percibido como un argumento religioso. O además, en todos los países europeos, el aborto ha sido reconocido legalmente porque se consideró que esta fue la única solución neutral. Es neutral que el aborto sea lícito porque cada uno puede hacer lo que quiere. Pero es neutral esta solución. Por consiguiente, nos enfrentamos hoy en día a un fenómeno más profundo que constituye lo que podríamos llamar, o que personalmente creo se pueda llamar, la causa fundamental de la problemática en la relación entre la religión y la ley. Ese fenómeno se puede identificar como la explosión de un conflicto entre las axiologías débiles de la posmodernidad, el no cognitivismo, el relativismo, de una parte, y con su consiguiente demanda de ser las únicas admisibles en un contexto secular y plural, y de una otra parte las axiologías fuertes que las religiones, pero no solo las religiones, inevitablemente conllevan. Más exactamente, el fenómeno que parece esconderse detrás de las numerosas cuestiones de que se alimenta el debate sobre la laicidad, se produce por el conflicto entre un paradigma débil de derecho, de la forma que debe obtenerse de cualquier reflexión sobre el valor. El derecho no puede vehicular valores, el derecho tiene que ser procedura. Forma es la victoria de Kelsen. Y las demandas de reconocimiento legal de instancias y de valores en el nombre de su justicia intrínseca y por lo tanto de su universalidad. Esto es el problema hoy de la laicidad. La ley, después del camino que la llevó a retirarse del nivel axiológicos y encerrarse en el formalismo de los procedimientos, se ha enfrentado más o menos al mismo tiempo a diferentes culturas no secularizadas, porque fue sencillo de la victoria de la ley con la cultura cristiana totalmente secularizada. Pero, por ejemplo, la cultura islámica no es secularizada. Y esto es un problema por el derecho hoy. Y también a una tecnociencia que pretende una autolegitimación y el poder de establecer por sí misma sus propios límites y condiciones. El derecho, frente a cada uno de estos nuevos actores sociales, muestra todas las debilidades de sus procedimientos y la fragilidad de sus estructuras institucionales y normativas.
Pero el hecho que las sociedades se hayan convertido en multireligiosas y multiculturales, o el hecho que la técnica enfrente al hombre a nuevos problemas, sin duda complica todo. Pero el núcleo realmente problemático es que estos temas se colocan en un horizonte carente de paradigmas teóricos universales, un horizonte marcado por una tendencia del ordenamiento a identificarse con los resultados de procedimientos avalorativos que limitan toda concepción moral a la privacidad. El problema puede, por lo tanto, resumirse en estas preguntas que voy a tratar de responder en mi discurso. La esfera pública, ¿es o debería ser neutral? ¿Qué argumentos se pueden ofrecer en el debate público? Yo, cuando participo en el debate público, ¿qué argumentos puedo utilizar? La ley debe ser caracterizada por un principio de neutralidad para que todos los juicios de valores sean considerados exclusivamente privados. ¿Y cómo podemos justificar de manera secular los valores fundamentales de un sistema legal y nuestras respuestas a las cuestiones planteadas por la tecnociencia? En otras palabras, tratando de ser específico, ¿sobre qué base se puede decir sí o no a la demanda de una mujer musulmana de utilizar el velo? ¿Qué es el criterio? Yo no hay una respuesta, pero ¿qué es el criterio para responder? ¿Tenemos un valor que pueda ser un criterio para decir sí o para decir no? ¿Qué argumentos se pueden utilizar para decidir cómo regular la práctica de la eutanasia? ¿Qué es el valor? ¿Qué argumentos se pueden utilizar en el debate sobre el reconocimiento de los matrimonios homosexuales? ¿Qué puede hacer la ley en materia de valor? ¿Puede realmente ser neutral? La primera cuestión es, por lo tanto, si es posible construir un derecho libre de influencias confesionales y ideológicas, y de valor, y axiológicas. Lo anterior es un objetivo del liberalismo político. El liberalismo político tiene como su principio fundamental que todas las cuestiones de valores sean privadas. En él, el concepto de neutralidad del Estado y del ordenamiento se entiende como no cognitivismo. En esta perspectiva, la neutralidad de la esfera pública conduce al relativismo de Estado y a la equivalencia fundamental de toda elección moral. La idea de la soberanía y de la autonomía moral del individuo lleva en efecto, en la perspectiva liberal, a privatizar la ética y se refleja en el deseo de mantener la neutralidad de todo lo que es público con respecto a las diferentes opciones éticas y religiosas de los individuos. Las raíces de esta concepción son conocidas y son buenas. La democracia de los modernos está construida sobre la idea de la tolerancia religiosa, idea surgida de los conflictos de los siglos pasados, e inevitablemente tiende a neutralizar el espacio público con el fin de anestesiar a los conflictos potencialmente divisivos. Como resultado, cada opción ética y religiosa de los individuos no debe aspirar a otra cosa que a su libertad privada de expresión, lo que limita su relevancia a la práctica privada de esas opciones. La ley, por lo tanto, debe abstenerse de valoraciones y limitarse a la esfera pública, y a la inversa, las perspectivas éticas y religiosas de los individuos deben adaptarse a esta limitación, sin esperar influir en las decisiones legislativas públicas. Esta perspectiva presupone, desde un punto de vista teórico, la separación entre la esfera privada y el ámbito público, y se basa en la división de la existencia humana en dos sectores que se consideran independientes o que pueden ser experimentados por el individuo de una manera parcialmente independiente. Por ejemplo, cada uno de nosotros es un ciudadano y al mismo tiempo vive de acuerdo con algunos valores. Pero cuando doy clases en la universidad o cuando hago mi trabajo como funcionario público, los únicos valores a los que me puedo referir son los que son indicativos de mi lealtad
a la República. Si es una mujer musulmana y si es también una maestra de escuela, no puede usar el velo, por lo que su fe musulmana tiene que ser un asunto privado. Y en la escuela, los niños no pueden hacer el presepe o celebrar la Navidad porque estas son cosas que pertenecen a la tradición cristiana. Esto lo pueden hacer en casa con sus padres si lo desean, pero en la escuela no se puede hacer todo lo que se refiere a una perspectiva religiosa específica. Y si usted es un médico en un hospital público y la ley le permite al paciente solicitar la eutanasia, tendría que la practicar, aunque sus valores estén en contra. En este punto, el debate fue particularmente reavivado con el trabajo y las conclusiones de la Comisión Stasi en Francia. Y la conclusión realmente paradójica fue la de institucionalizar la privacidad de las opciones religiosas. En particular, en el informe que el Comité Stasi envió al gobierno francés, el comité observa que el mayor peligro para el Estado laico es lo que se denomina una tendencia comunitaria, por la que la identidad del individuo está condicionada por la pertenencia a una comunidad cultural particular, religiosa, étnica, que impide la participación a los valores republicanos. Contra este peligro, opina el comité, todo el mundo, en francés, chacun doit pouvoir dans une société laïque de prendre la distance par rapport à la tradición. Todo el mundo debería ser capaz en una sociedad secular de tomar la distancia con su tradición. No hay negación de sí mismo, sino un movimiento de libertad. Esas son las palabras del comité. No hay negación de sí mismo, sino un movimiento de la libertad individual a definirse en relación a su desarrollo cultural y espiritual, sin sujeción. La controversia sobre la prohibición de los signos religiosos ostensibles debe por estos motivos entenderse como un intento por reafirmar la prioridad de los valores sociales republicanos en cada miembro de la comunidad. Pero tiene un costo inevitable, el de pensar como privada e irrelevante la adhesión del individuo a una comunidad religiosa y sus raíces culturales. Si la afiliación religiosa es colocada solo en la esfera privada y personal del sujeto, más allá de las diferencias específicas de la creencia, lo único que mantiene valor público es el respeto a la solidaridad política. El Estado moderno simplemente cree que para la consistencia del vínculo que une a los ciudadanos como individuos, la participación en otras realidades y otros grupos no es relevante, o más bien no es pertinente, y por lo tanto es admisible en la medida en que no tiene la pretensión de escapar del nivel privado que se le ha asignado. Por la integración, en otras palabras, por la integración social, la religión es indiferente, las ideologías, los valores son indiferentes. Y una confirma, se puede decir, sí, una confirmación de esto es que la ciudadanía hoy en día es una cosa totalmente formal. Nosotros somos devenidos ciudadanos europeos. ¿Qué pasó en mi vida? Nada. ¿Lo siento de ser europeo? No. ¿Me siento más cercano de los franceses o de los alemanes? No. Es una cosa muy, muy útil para ir a trabajar en un otro país, para ir a hacer turismo, pero no ha modificado mi vida. Es una cosa formal, su mi pasaporte he escrito que yo soy un ciudadano europeo, pero no se ha modificado nada. Eso significa que la ciudadanía es una cosa totalmente formal, útil, pero formal. ¿Por qué? Porque no se plantea sobre valores. Cuando se trató de escribir la Constitución Europea,
algunos dijeron que las raíces religiosas, no solo cristianas, más religiosas en general, de la cultura europea, tenía que ser explicitadas en la Constitución. Pero la mayoría de los políticos de los países europeos dijeron no. ¿Por qué? Porque es peligroso de hablar de religión. Es una cosa no neutral. Y si nosotros tenemos que hacer una ciudadanía incluyente, tenemos que ser neutral. El resultado es que la ciudadanía europea no hace ningún significado. Esta perspectiva hoy en día se acepta de manera casi totalmente acrítica, como un hecho, y solo importa determinar la ubicación de la separación entre la esfera pública y la esfera privada. Por ejemplo, la eutanasia es una institución pública o privada. Según algunos, con la eutanasia yo decido de mi vida y de mi muerte, y no hay efectos secundarios o daño a los otros, por lo que es una cuestión privada, y el Estado no tiene que regular este problema, y debe dejar que su regulamentación sea la libre negociación entre los individuos. Si yo busco un médico que es disponible, no hay problema. Es una cuestión privada. Según otros, la medicina en sí misma es una práctica pública. Y si le solicito a un médico para que me mate, mi pedida es públicamente relevante y por lo tanto el Estado debe regular esta materia. ¿La eutanasia es privada o es pública? Solo esto es el problema, de definir esa separación. Sin embargo, yo creo que el problema no es colocar una frontera, sino decidir si esa en sí misma tiene sentido. La cuestión se traduce si es realmente posible esta separación. Es real, y por otro lado, ¿es realmente posible obligar a los creyentes a considerar su fe como un asunto privado? La idea de que sea posible separar legalmente dos áreas de la existencia humana es ciertamente atractiva y muy útil para la construcción de una arquitectura teórica, pero no es compatible con la complejidad de las cuestiones a que la ley se enfrenta hoy en día. Esta separación, que reduce el vínculo religioso a un nivel solo privado, es insuficiente tanto desde el punto de vista teórico como en términos de la realidad social. Desde el punto de vista conceptual, es impensable obligar al homo religiosus de dividir su identidad en dos sectores que no se comunican. Si las instituciones se pueden separar en compartimentos con tareas específicas, no se puede dividir a las personas. En particular, entonces, esta afirmación resulta ser incongruente si la comparamos con las aspiraciones totalizadoras de las religiones monoteístas, que estructuralmente tienden a implicar todos los aspectos de la vida humana, y en ellas la dimensión asociativa e institucional son fundamentales. Si se limita la religión a un nivel privado, se distorsiona su carácter y se identifica con una opción filosófica, pero el cristianismo no es una opción filosófica, es una experiencia comunitaria. En el caso del cristianismo, lo absurdo es más evidente. La fe cristiana es símbolo y no solo un sistema de nociones. Ella es esencialmente una comunidad y un camino colectivo, por lo que es una realidad radicalmente pública, que no puede ser reducida a la meditación solitaria. Desde el punto de vista social, por otra parte, esta privatización del logos religioso se enfrenta a la resistencia que le oponen las culturas religiosas y especialmente las culturas no cristianas. Estas, en una sociedad multicultural, entran en la sociedad occidental con su núcleo religioso, viendo en él un factor de identificación y arraigo comunitario. Por los inmigrantes, por ejemplo, ser musulmanos o ser budistas es un factor de identificación comunitaria, no es una cuestión privada.
Y para hacer frente a esos grupos sociales, con más razón que en el caso de la cultura occidental secularizada, la idea de la privatización de la religión y la negación de su importancia pública es de facto, así como teóricamente, inadmisible. Me gustaría extenderme sobre este aspecto realmente crucial, la cuestión de la neutralidad del espacio público. En un reciente debate entre Charles Taylor y Jürgen Habermas, la cuestión de la neutralidad de la esfera pública ha sido objeto de discusiones profundas y interesantes. Según Taylor, y yo estoy totalmente de acuerdo con este punto de vista, las dificultades enfrentadas por el liberalismo para hacer frente a los problemas de las sociedades multiculturales están basados en un error epistemológico de fondo. Tendemos a pensar que lo que califica a un Estado como secular depende de la respuesta dada a la cuestión de la diversidad, sin importar el hecho que esta diversidad tenga un origen religioso, filosófico, ideológico u otro. El problema del Estado laico es en realidad lo de proteger a los ciudadanos contra el fundamentalismo, cualquiera que sea su origen, no solo el fundamentalismo religioso, el fundamentalismo ideológico también. Y no hay razón para centrarse exclusivamente en la religión, ya que el fundamentalismo puede tener diferentes orígenes. Si pensamos en el fundamentalismo político marxista en los últimos años, tenemos una confirmación inmediata. Por supuesto, la idea de que la laicidad depende del fenómeno religioso tiene un origen histórico, bien conocido y documentado. El Estado moderno, en definitiva, busca su independencia vis-à-vis del poder religioso, y toda la historia europea de los últimos 2 milenios es una historia de relaciones a menudo conflictivas entre lo político y lo religioso. Pero, sí, dice Taylor, si dejamos a un lado el contexto original del problema y nos centramos en la realidad de hoy y en los problemas de la actualidad, vemos que la situación es muy diferente. En Occidente, la característica de la sociedad contemporánea es la gran variedad de las visiones del mundo, religiosas y no religiosas, que conviven juntas. Las sociedades modernas son sociedades pluralistas y los puntos de vista religiosos del mundo son solo algunos de los muchos. Junto a los ciudadanos que practican una religión, no hay personas absolutamente incrédulas, sino quienes creen en los sistemas filosóficos o ideológicos o culturales tradicionales, bajo los cuales orientan sus decisiones. No hay personas que no creen nada, creen en algo. ¿Por qué entonces? Es la pregunta de Taylor. ¿Por qué cuando se habla de neutralidad del Estado o de la independencia de las instituciones públicas, solo la religión es un problema? En los países occidentales ahora la laicidad del espacio público ya no es solo una conquista a defender, sino un criterio que necesita ser repensado a la luz del pluralismo religioso, moral e ideológico. Por lo tanto, en primer lugar, debemos abandonar un mito, la idea de que hay una razón secular, neutral. Esta es la idea de Habermas, es un mito, absolutamente un mito. La idea de que hay una razón secular, neutral, carente de identidad, es la razón que podemos utilizar en el debate público, y una razón impura, marcada por la referencia a la fe. Tenemos que abandonar la idea que hay un lenguaje neutral, carente de referencias absolutas, y un lenguaje especial, el lenguaje religioso, para iniciados o adeptos, el lenguaje de la fe. Toda la teoría de la democracia discursiva de Habermas se basa en esta diferencia. En el debate público podemos utilizar solamente la razón neutral, la razón pura, el lenguaje absolutamente y perfectamente racional, y lo que
pertenecen a una perspectiva religiosa tienen que traducir su opción en este lenguaje neutral. Esa es, en resumen, la idea de Habermas. Es una idea falsa. Creemos que hay un lenguaje secular que todo el mundo puede comprender y una serie de lenguajes especiales, los de las religiones, que solo los que creen pueden utilizar. Y pensamos que estos lenguajes especiales son también débiles porque no se basan en demostraciones, sino solo en actos de fe, y por lo tanto son inútiles en el debate público. Esta suposición se puede dividir en dos ideas básicas. La primera, el debate público solo puede hacer referencia a una razón neutral y aséptica. Esa es la primera idea. La segunda es que el lenguaje de la religión no se puede utilizar en las sociedades pluralistas en un debate público porque no puede ser entendido por aquellos que no siguen esa determinada religión. El primer requisito, la primera idea, que el debate público solo puede hacer referencia a una razón neutral y aséptica, es engañoso. Por supuesto, el Parlamento de un Estado laico no puede justificar una ley invocando la voluntad de Dios. Es la verdad. Pero esto se aplica a cualquier tipo de perspectiva ideológica o filosófica. De mismo modo, un parlamento no debería justificar una ley con referencia a una ideología marxista o a la filosofía de Kant o a las tradiciones culturales de un pueblo en particular. Es el mismo. No hay un específico problema con las religiones. Pero esto no implica ninguno de estos argumentos se pueden adaptar a una sociedad pluralista. Sí, tenemos que ser coherentes. Pero esto no implica una diferencia específica del lenguaje religioso o un contraste particular con los supuestos de la democracia. Cada tema filosófico, religioso, ideológico debería ser tratado por igual y excluido del debate público. Pero ¿es esto realmente posible? El debate público puede ser así de neutral. Creo que existe el riesgo, más bien, de que tal debate sería imposible más que neutral. Y luego, si se asume que un individuo o un grupo puede referirse a una determinada ideología o filosofía para justificar sus políticas, ¿por qué no admitir que podría justificarlas a la luz de su fe religiosa? Si se admite que yo pueda decir, por ejemplo, que justifico el aborto en una perspectiva utilitarista de la filosofía de Bentham, ¿por qué no puedo decir que yo no lo justifico en una perspectiva cristiana? ¿Qué es la diferencia? Una es una filosofía, una es una religión, pero es igual. Ambos son particulares, pero es así el debate público, es una confrontación entre perspectivas diferentes. Eso es el valor del debate público. Si miramos a un debate perfectamente y absolutamente neutral, no hay ningún debate. No es posible. El segundo requisito, que fuera que el lenguaje de la religión no se puede utilizar en una sociedad pluralista porque no puede ser entendido por los que no son religiosos. Esto es falso, simplemente falso. Cuando Martin Luther King luchaba por los derechos de los afroamericanos, o cuando Gandhi luchó por la independencia de la India y propuso la doctrina de la no violencia, del Satyagraha, lo hicieron usando respectivamente el cristianismo, Martin Luther King, y el hinduismo, Gandhi. No se puede pensar la doctrina de la Satyagraha sin referencia al hinduismo, como no se puede entender la lucha y la predicación de Martin Luther King sin tener en cuenta el hecho que él era un pastor protestante. Y por estas razones, ¿sus batallas fueron menos importantes? Esta referencia religiosa, siempre presente en sus discursos, ciertamente no los hace incomprensibles, incluso
por aquellos que pertenecían a un contexto cultural completamente diferente. No es la verdad que no se puede entender lo que dice un hombre religioso. Sí que lo puedo entender. Y la historia es una demostración de esto. O por último, si buscamos un ejemplo no político, pensemos en la literatura o en la pintura. Sin duda, la Divina Comedia o la Capilla Sistina se refieren al pensamiento cristiano y son una impresionante concentración del pensamiento cristiano. Sin embargo, esta referencia no significa que estas dos obras no pueden ser apreciadas y comprendidas por quienes no practican una religión o quienes profesan una fe diferente. Del mismo modo, ninguno de nosotros tiene que convertirse al judaísmo para escuchar a Mendelssohn o al Islam para admirar la belleza de la mezquita azul de Estambul. El lenguaje religioso es un lenguaje universal, exactamente como el de la filosofía o el de la ciencia. No hay ninguna diferencia. Es evidente, en efecto, que las leyes de los países occidentales todavía están imbuidas de valores y específicamente de valores religiosos, en el sentido de que los sistemas se construyen sobre un núcleo axiológico desarrollado en el horizonte, en Europa, por ejemplo, del cristianismo. Sin embargo, el intento de la posmodernidad fue contrarrestar este derecho y eliminar el factor religioso del horizonte jurídico, estableciendo el ordenamiento en una perspectiva totalmente relativista. En este sentido, el problema de la laicidad se centra hoy en un intento de construir un derecho libre de las influencias confesionales, pero sin aceptar un relativismo de Estado, ni la neutralidad de la ley como la equivalencia fundamental de toda elección moral, ni la insignificancia absoluta de cualquier axiología jurídica con base teológica. El relativismo, entonces, es incompatible con las constituciones, la italiana, por ejemplo, y las de otros países en Europa, además de que, sobre todo, es contradictorio consigo mismo. Por un lado, el relativismo contrasta con el favor religionis típico de diferentes constituciones, en las que el fenómeno religioso adquiere connotaciones que no lo hacen de una forma exclusivamente privada, sino como un fenómeno públicamente relevante, que el Estado debe proteger y asegurar, porque reconoce su valor y su relación con la dignidad de la persona. Por otro lado, si se absolutiza el principio de neutralidad, la misma decisión democrática sería básicamente imposible, ya que cada elección es por necesidad la elección de un valor frente a un otro. En el aborto, la decisión democrática de hacer lícito el aborto, de permitir el aborto, fue la decisión de considerar más importante el valor de la libertad de la mujer sobre su cuerpo que el valor de la vida del niño. Es una decisión. Yo no soy de acuerdo, pero es una decisión democrática, pero es una decisión de valor. No hay nada de neutral en esa decisión. Es posible, yo creo, interpretar el concepto de la laicidad en una perspectiva no relativista. Este principio expresa la necesidad jurídica de ser fundado en una dimensión objetiva, metapersonal, y de justificarse en un criterio que no es exclusivamente interno a una perspectiva específica. Si el derecho quiere ser laico, entonces las decisiones legislativas deben basarse en la investigación de la objetividad de lo real y en el respeto de su autonomía. Esta es una idea vieja, la idea de Congar, un teólogo muy interesante. Y no en un sistema filosófico o religioso específico, ni en la voluntad soberana. Un derecho laico, en este sentido, es un derecho que no pretende imponer a la realidad una lectura específica de la misma, cualquiera que sea, religiosa, filosófica, ideológica, pero que considera que la realidad debe ser entendida por lo que realmente parece y que debe ser escuchada,
Hacemos un ejemplo. Si yo me refiero a una perspectiva marxista y entiendo la realidad a la luz de la ideología marxista, yo no soy laico, porque yo estoy imponiendo a la realidad mi perspectiva. De misma manera, si yo soy un hombre religioso y impongo a la realidad mi perspectiva religiosa, quiero que leer la realidad a la luz exclusivamente de mi perspectiva religiosa, no soy laico. La laicidad es la lectura de la realidad por lo que esa es. Por ejemplo, el ejemplo después. Esta perspectiva plantea dos problemas diferentes. Por un lado, es posible que no se pueda lograr este objetivo de manera práctica. Es difícil debido a la fragmentación religiosa, filosófica, ideológica de nuestra sociedad, misma que contradice esta ambición objetivista. En segundo lugar, tenemos que explicitar cómo es posible, desde un punto de vista teórico, que las perspectivas individuales puedan superar su punto de vista sobre lo real y llegar a una comprensión objetiva de la realidad. El fundamentalismo no es necesario de especificarlo. El principio de la laicidad exige distinguir entre la verdad y la interpretación y considerar el diálogo público para la determinación de las opciones legislativas como un lugar de la argumentación. Solo si la verdad se puede decir de muchas maneras y solo si son posibles las formulaciones diferentes de la misma realidad, el diálogo público puede ser auténticamente racional y pacífico. ¿Por qué yo considero el debate público el lugar laico por excelencia? Porque, como dice Aristóteles, la verdad se dice de muchas maneras. Mi manera de decir la verdad tienes que enfrentarse con tu manera de decir la verdad, de pensar la verdad y de pensar la realidad. Lo ser, la verdad, se dicen de muchas maneras. Aristóteles es siempre el mejor de todos. Y eso significa que el debate público es el lugar mejor para enfrentar estas visiones y para llegar todos juntos a la verdad. Una otra consecuencia, pero, es que la esfera pública, este debate público, no necesariamente debe ser neutral, sino que los valores públicos deben ser el resultado de un debate público abierto a todos. Hay una diferencia, la esfera pública no debe ser neutral, debe ser abierta a todos. Esto es un espacio público democrático en un Estado moderno y pluralista. En un Estado moderno y pluralista no tenemos que buscar la neutralidad, pero que ese espacio público sea abierto a todos. ¿Y qué significa realmente abierto a todos? La participación libre en el debate público hace que es porque Habermas lo considere tan importante, hace que las deliberaciones públicas sean aceptables por todos y al mismo tiempo permite a cada persona manifestar públicamente sus valores y su identidad. La democracia discursiva, por lo tanto, no solo determina la legitimidad de las políticas y de las normas, sino que también produce el fortalecimiento de las virtudes cívicas y la cohesión social, y hace posible percibir la democracia misma como una empresa colectiva y una cooperación entre personas libres y iguales. Habermas
argumentó que los ciudadanos reconocen la legitimidad de los procedimientos democráticos con respecto a la aceptabilidad racional de las decisiones públicas, así como a su posibilidad concreta de participar en los debates públicos. Pero, si estas son las características de un debate público, el riesgo es que una participación efectiva en este debate público se mantenga por muchos ciudadanos imposible o ilusoria, porque las distancias entre los distintos conceptos y culturas en un mismo contexto son demasiado grandes. Ahora, si creemos que la participación en el debate público es un bien fundamental, si creemos, como yo creo, que el debate público debe ser abierto a todos, porque es el lugar de decisiones laicas, debemos abandonar la idea que para participar en este debate es necesario traducir, esta es la idea de Habermas, es necesario traducir las creencias en argumentos perfectamente racionales. Tenemos que abandonar esa idea. La ley no puede imponer a los individuos y solo a los ciudadanos religiosos una obligación de traducir en argumentos racionales sus elecciones y sus preferencias. La necesidad de asegurar un esfuerzo cooperativo de todos los ciudadanos implica que se sientan como miembros de la comunidad y sean fieles a sus normas. Y por esta razón es deseable la admisión en la esfera pública política de afirmaciones religiosas no traducidas. Ser laico por el derecho no significa que las normas no pueden expresar valores y que estos valores no pueden ser considerados esenciales. Los valores que una comunidad identifica a través de la discusión pública no son el resultado de una simple creación, sino que deben entenderse como un descubrimiento. La democracia no puede ser reducida a un lugar donde los valores públicos se crean de acuerdo con la mayoría, sino como una empresa colectiva para la interpretación de la realidad. Esta es una versión laica de la democracia. Me refiero en este sentido al pensamiento de McIntyre. Según McIntyre, los valores sociales son inherentes a las diferentes prácticas sociales y son el resultado de un desarrollo histórico, por un lado, y de un debate público permanente, por el otro. Cada práctica social es una actividad humana relativamente estable en la que los sujetos deben de conformar su conducta a modelos específicos y necesarios para la calificación de la misma práctica. Una práctica puede ser calificada como buena si el sujeto que la ha llevado a cabo ha conseguido con su conducta los valores esenciales de esa práctica. En primer lugar, todos estos valores, esta es una posibilidad, yo creo una buena posibilidad para demostrar que hay, es una perspectiva para demostrar que hay la posibilidad de buscar valores en una manera laica, que laicidad no significa neutralidad. Todos estos valores son lo que manifiesta el orden de una determinada comunidad, sus tradiciones y su cultura, porque esos valores son el resultado de la manera en que esa comunidad interpreta las prácticas sociales. En segundo lugar, son el objeto de una discusión pública continua y permanente, en un proceso casi autorreflexivo que la comunidad hace sobre sí misma. El individuo no puede reclamar para sí la función de ser el único creador de valores, ya que los valores son inherentes a las prácticas sociales y pertenecen a la tradición de una comunidad que los interpreta. El individuo no puede ser el único autor de los valores. Por lo tanto, para que un valor sea percibido como tal y no como una mera preferencia subjetiva, debe seguir de un debate comunitario a través de la historia sobre el significado de una práctica. El debate público sobre las prácticas y su estructura, en definitiva, es lo que permite a la comunidad
de determinar cuáles son los valores que pertenecen a ellas. Por ejemplo, hacemos un ejemplo para ilustrar esta perspectiva. Se podría examinar la práctica social del matrimonio. ¿Existen valores que consideremos fundamentales para esta práctica? ¿O cada uno puede hacer, porque esta es la idea neutral, liberal, que está buscando espacio en Europa, que cada uno puede hacer su pareja como quiere, con quien quiere, cuando quiere, porque quiere, en la forma que quiere, con una mujer, con un hombre, con dos mujeres, con más de dos mujeres, como quieres. En América se está pensando la posibilidad de hacer una estructura paramatrimonial con los animales. ¿Por qué no? Existen valores que consideramos fundamentales para esta práctica. De una manera laica, no valores religiosos. No me refiero a lo que Dios dice del matrimonio. Pero tenemos que buscar valores, porque tenemos que decir algo jurídicamente. ¿Puedes o no puedes casarte con dos mujeres o dos hombres? Ciertamente, cada uno de nosotros puede organizar su vida matrimonial de muchas maneras. Yo la puedo organizar en una manera igualitaria, por ejemplo, o en una manera patriarcal. Pero hay por lo menos dos valores que nuestra tradición ha identificado como fundamental. El primero es la estabilidad de la unión. El matrimonio es algo de estable, no es algo de solamente temporáneo. Y la segunda es la igualdad entre los cónyuges. Esos valores son objetivos o subjetivos. ¿Es mi perspectiva cristiana o islámica o iluminista que me dice que estos son los valores del matrimonio? ¿O es la estructura del matrimonio que produce estos valores? Yo creo que son objetivos. En el sentido de MacIntyre, son lo que nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro esfuerzo cooperativo de buscar los valores en un debate público continuo, en una reflexión de una comunidad sobre sí misma, ha buscado, ha producido. No son probablemente los valores universal, pero son valores que en una perspectiva que a través de un debate público libre y abierto a todos se han producido. ¿Lo respetamos o no? ¿O podemos pensar que uno de ellos no es realmente fundamental? ¿O podemos pensar en el matrimonio a la luz de valores diferentes? Pero un matrimonio en el que no se observa la igualdad entre los cónyuges no podría ser definido públicamente como un buen matrimonio. Yo puedo hacerlo en mi vida, pero si yo miro a un matrimonio en el que no hay este valor de la igualdad entre los cónyuges, no lo puedo públicamente definir como un buen matrimonio. Puedo pensar que sea bueno, pero no lo puedo definir públicamente así. O también podemos pensar que un amor breve pero intenso es mejor que una relación duradera. Y todavía, una relación inestable ciertamente no puede ser definida públicamente como un buen matrimonio. Esos valores son de hecho necesarios para calificar como bueno o exitoso un matrimonio, independientemente de la forma en que cada uno de nosotros piensa su vida y esta práctica. ¿Qué podemos pedir al derecho entonces? Es la conclusión de mi discurso. ¿Podemos pensar que el derecho de familia debe proteger esos valores? Al menos en Occidente, sí. Sabemos que en otros contextos y en otras ocasiones
no ha sido así. Pero en Occidente, estos los valores, junto a otros, son los que consideramos inherentes a la práctica del matrimonio. Estos valores se han cristalizado en el curso de nuestra historia y fueron más convincentes que otros. El debate público a lo largo de los siglos ha analizado la estructura y el contenido del matrimonio y ha producido por lo menos estos dos valores. Este debate, que incluyó escritores, filósofos, artistas, gente común, estudiantes, hombres y mujeres de distintas religiones y distintas ideologías, tenía este resultado. Es un resultado provisional, por supuesto, pero es lo que caracteriza el orden social en el que vivimos. Por lo tanto, si la ley protege estos valores y considera ilegales otras formas de vida matrimonial, basada, por ejemplo, en la desigualdad, ¿cómo se dice?, entre los cónyuges, hace una elección de valor, no es neutral. No elige una opción absolutamente laica. No es una elección ideológica o fundamentalista la de proteger estos valores, ya que es una opción que se basa en la observación de la realidad objetiva. No somos nosotros que creamos valores, observamos la realidad del matrimonio, de la pareja. ¿Qué es la realidad objetiva hoy en Occidente? Es esta. Si quiero producir una disciplina laica del matrimonio, tengo que asumir estos dos valores como criterio. Y cuando, por ejemplo, los inmigrantes solicitan el reconocimiento de un matrimonio poligámico, yo puedo decir no, no porque soy cristiano o porque soy fundamentalista, pero porque la realidad objetiva del matrimonio en mi sociedad a lo largo de los siglos, a través de este debate, ha producido esta forma de matrimonio. Si ellos quieren que sus matrimonios poligámicos sean reconocidos, ¿qué deben hacer? Participar en el debate público y tratar de convencer a los otros que un matrimonio poligámico sea bueno como el otro. Tienen que participar en el debate público. Esa es una manera al mismo tiempo para integrar la gente, para fortalecer el vínculo social. Porque si tu interés es de modificar la percepción, la visión de una práctica, tú participarás en el debate con más esfuerzo. El caso de los homosexuales es un ejemplo. Ellos quieren modificar la percepción de la estructura matrimonial. ¿Y qué hacen? Participan en el debate público. Y nosotros, si yo pienso que el matrimonio homosexual no sea una buena manera, no sea no corresponda a la estructura objetiva de la relación matrimonial, yo tengo que participar en el debate público, sin temor. Yo soy convencido que el debate público en años, puede ser, en un tiempo largo, pueda producir una mejor visión de la verdad, de la estructura verdadera del matrimonio. Finalmente, es relevante señalar que la estabilidad, la relevancia pública y la igualdad son valores que la ley debe reconocer cuando regula la vida familiar. Y son valores públicos, valores en los que todos pueden converger, no porque todos creemos en estos valores. Cada uno de nosotros puede pensar lo que quiera, pero todos, ya que tenemos la oportunidad de participar en el debate público sobre este tema, tenemos que respetar su resultado. Hoy en día, esta es una manera de ser laicos.
Nadie debe renunciar a sus valores, sino que debe tratar de afirmar sus valores en el debate público, con razón y a través de un esfuerzo cooperativo. Y este debate tiene que ser abierto a todos, ya sean religiosos o no, y todos los valores en los que cada individuo cree pueden ser afirmados y defendidos públicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Machoche. Tenemos un margen de tiempo para que el profesor Fabio pueda contestar algunas preguntas. Les rogaría que me las hicieran llegar escritas en el papelito que ya hemos repartido previamente. Sería muy interesante que, digamos, coloquen todos los datos que se solicitan en el papel, por ejemplo, el nombre. Eso resulta muy relevante para identificar a quienes participan en este diálogo. Ahorita tengo aquí una primera que nos propone el doctor Juan Pablo Alcocer. Él dice, le pregunta a Fabio, ¿en qué antropología reposa la estructura objetiva de un matrimonio? ¿En qué antropología? Yo creo que la estructura del matrimonio sea una estructura universal, pero que cada cultura pueda traducir esta estructura fundamental de diferentes maneras. Por este motivo, la antropología es una antropología objetivista, podría decir. Porque el matrimonio no es solamente una creación cultural, un producto cultural. Es una estructura fundamental de la existencia humana. La antropología en la que me refiero piense que el matrimonio sea el lugar para una relación de reconocimiento, para una natural tendencia a la reproducción y para reglar las relaciones entre los sexos. Por esta razón, el matrimonio no sé si puedo explicar perfectamente en español, pero el matrimonio necesita de la ley. No es totalmente natural. En natura no hay matrimonio, en natura hay uniones y hay reproducción. Pero el matrimonio es la estructura que todas las sociedades humanas en todos los tiempos han buscado para reglar esta natural tendencia del hombre a reproducir y a vivir juntos. Si usted me pregunte qué es la antropología a la que me refiero, yo diré que es una antropología objetivista y personalista. Pero no es una cuestión solamente antropológica. O más bien, hoy, cuando se solicita reconocer el matrimonio homosexual, por ejemplo, o otras formas matrimoniales, en este caso se dice que el matrimonio es solamente una convención y no hay bases antropológicas. No podemos pensar que el matrimonio tiene una base fundamental antropológica, que es en la natura del hombre, es la de vivir junto, de crear familias,
y de se reproducir. O podemos pensar que no hay ninguna base natural en el matrimonio y que es solamente una convención, un contrato, un acuerdo. Yo creo que hoy en Europa, especialmente, pero en los Estados Unidos también, es más fuerte la idea que el matrimonio sea solamente un acuerdo y que no hay una base natural por el matrimonio. Pero es una ideología, porque no hay ninguna demostración, ninguna posibilidad de demostrar que todo lo que hemos hecho en los siglos pasados es un error. El carácter antropológico fundamental del hombre es la relacionalidad, su relación con el otro. El matrimonio une dos diferentes direcciones de esta relación. Una dirección horizontal entre los cónyuges y una relación vertical entre los padres y hijos. Por esta razón, el matrimonio es una increíblemente inteligente estructura jurídica para respetar la natural tendencia del hombre a ser en relación con el otro. Pero el matrimonio heterosexual solamente puede buscar este resultado. El matrimonio homosexual es solamente una relación entre dos personas, una relación privada que no tiene consecuencia por los públicos como dos amigos. Es buena una relación entre dos amigos, pero no tiene valor público. El derecho no la reconoce, el derecho no la protege. ¿Por qué? No porque no es buena, pero porque es irrelevante públicamente la amistad. Muchas gracias, profesor. Creo que se escucha así. Les agradezco a todos sus preguntas, son varias. Hay una del padre Eduardo Corral que tiene que ver con el carácter, yo creo que sí, epistemológico de la laicidad. El problema entonces de la laicidad está en la filosofía del derecho. Es un problema exclusivamente de filosofía del derecho, a partir de lo que nos ha expuesto en su conferencia. Es un problema de tipo nociológico o epistemológico, el tema de la laicidad. Sí, es un problema epistemológico, no solamente de filosofía del derecho, de todo el derecho, o de filosofía del derecho, no solo como disciplina universitaria, sí, pero si pensemos al derecho como en una manera liberal y positivista, no solo liberal, pero positivista, el derecho tiene que ser indiferente a los valores tienen que ser una cuestión privada, el derecho es forma, solamente una forma. En esta perspectiva, la laicidad es necesariamente neutralidad, indiferencia y lo que hemos dicho. Si pensamos que la justicia es una calidad del derecho, una calidad indispensable del derecho, el derecho no puede ser neutral, porque la justicia no es neutral, la justicia es un valor. Y una elección, una elección es justa o injusta. Y no tenemos que saberlo, tenemos que decirlo. La decisión de, por ejemplo, de permitir el aborto es injusta. Yo la respeto porque es democrática, pero es injusta, tengo que decirlo. No puedo decir es democrática, no hay nada que decir. Esta es una versión neutral de la laicidad. Todo lo que dice la mayoría
es bueno. Yo no creo que pueda ser así. Muchas gracias. Por esta razón es un problema epistemológico. ¿Cómo tú piensas el derecho? Gracias. Salvador, nos propone dos preguntas. Trataré de hacerlo lo más sintetizado posible. Pregunta Salvador, Fabio, si te pudieras pronunciar respecto de las persecuciones y los crímenes que se llevan a cabo en diversos lugares del planeta respecto de las prácticas religiosas, digamos, de la opresión a la que es sometida o la violencia a la que es sometida tal vez las personas que viven una religión concreta. Y en segundo lugar, si pudieses aclarar la situación real en Europa respecto de la despenalización del aborto, porque según Salvador, aparentemente en Hungría el derecho a la vida está protegido de manera más amplia. Parece que Europa no es, digamos, un núcleo o una región absolutamente negadora del derecho a la vida. Te pregunto esas dos cuestiones. La segunda cuestión, la situación en Europa sobre el aborto. Si hay excepciones, pero son excepciones absolutamente no significativas, porque son pocas. No significativa desde un punto de vista estadístico. Sí hay, pero en Irlanda hay una legislación que limite, no que prohíbe, el aborto, y en Hungría, no sé, pero puede ser el único país. Y yo creo que esta situación fue mucho más grave que lo que usted piense, porque en Europa hoy el aborto no es solamente una práctica excepcional que se puede hacer en algunos casos específicos. Es devenida una práctica de contracepción. En Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, es una práctica contraceptiva. No distribuimos la píldora RU 486 por el aborto químico, porque tú puedes practicar el aborto en tu casa, muy simplemente, en una manera muy sencilla, que llegando en un hospital. Y hay una propuesta muy fuerte, pero no es una propuesta loca, porque es una propuesta en esa dirección de negación del derecho a la vida, una propuesta que hicieron en una revista muy prestigiosa de permitir el aborto postnatal. Significa el aborto de los niños que son natos, por las mismas razones que se permite el aborto prenatal. Porque si tú dices que una madre, una mujer, tiene el derecho de practicar un aborto porque el niño tiene una malformación, ¿por qué no hacer el mismo cuando el niño es nado? Es una propuesta, me la han hecho esta propuesta, y no hay un escándalo por esta propuesta. Van a querida, entonces sí puede ser. ¿Podría llamarse entonces desde hoy el homicidio un aborto postnatal? Sí, el homicidio hasta este momento es un delito, pero la eutanasia no, es un homicidio. Yo creo que el problema europeo no es solamente el aborto, pero es una percepción de la vida como una cosa que no tiene valor en sí misma. Tiene valores solamente en dependencia de algunas condiciones, de la sanidad, de la salud, de la eficiencia, de la autonomía. Si una vida es autónoma, es fuerte, es sana, es una vida buena y es una vida que tiene valor.
¿sí? La eugenética es una práctica actualmente practicada en Europa. La eugenética prenatal es normal, pero no es normal solamente por el derecho, es normal por la cultura europea. No, ninguno dice nada cuando una mujer practica una selección embrional por elegir el niños sanos y abortir los niños malados. Es normal. ¿Por qué es normal que la vida tenga valor solamente cuando es una vida sana? Por esta razón, sí, hay excepciones, pero en general la cultura europea es una cultura de muerte. Es una cultura que ha renunciado a la protección de la vida humana, especialmente de la vida débil y de la vida malada y de la vida vieja. Los viejos son un peso, son una fatiga, son un costo social, y está deveniendo siempre más fuerte la pregunta de las eutanasías. No por los viejos, por los familiares. Por esta razón yo creo que la situación en Europa es una situación trágica. ¿Decadencia? ¿Decadencia? ¿Sí? Bien. Es la primera. ¿Los crímenes? Respecto a los de la persecución religiosa. Y ya no hay ya una, tu última, sí, antes de decir. no hay una particular competencia en esta materia. Yo puedo decir solamente que hay diferentes formas de persecuciones. Hay persecuciones físicas, por ejemplo, la situación en Nigeria es gravísima, porque los cristianos son asesinados, directamente asesinados por rebeldes musulmanos o de otras religiones. Pero hay una persecución cultural también, que no es tan grave como la persecución física, es natural, pero es grave. Y hay una persecución ideológica. Muchísimas gracias, profesor Machoche. Hay una última pregunta, pero yo quisiera reservar para la rueda de prensa porque tiene que ver con el derecho positivo mexicano. Por lo pronto, les invito a que tomemos un receso. Aquí debajo, bajando a las escaleras en la planta donde se encuentra la biblioteca, encontraron un break, un café, para que llevemos este receso y nos vemos aquí cerca de las 11:15, por favor. Muchas gracias.